¿no? Desgraciadamente se da con un contexto muy de un femicidio atroz que sucedió en la ciudad mediterránea, en la provincia de Córdoba, ¿no, señorita Castro? Sí, tal cual, como ustedes lo dicen, nosotras esperamos y prevemos que sea un día con una gran convocatoria, que vaya toda la sociedad sanjuanina, porque estamos convencidas de que si bien las luchas que llevamos a cabo las organizaciones de mujeres y feministas es para liberar a las mujeres, es para que tengan vidas dignas las mujeres, la lucha tiene que ser de toda la sociedad en su conjunto. Bien. Y por supuesto que estamos profundamente conmovidas con este contexto que acaban de mencionar, con los últimos femicidios que han acontecido. Han nombrado recién el de Agostina Vega, pero también se suma el de una niña de 17 años, una adolescente de Misiones, sí, como Dulce Candia, que sabemos que también murió en un contexto de femicidio. Y bueno, y creemos que se suman un montón de casos, y acá en nuestra provincia, sin ir más lejos, el mes pasado también tuvimos un intento de femicidio, sí, y hemos estado apoyando fuertemente el caso de intento de femicidio de otra sanjuanina, de Martina Naveda. La hemos acompañado en todo el proceso de juicio. Ayer se llevó a cabo la penúltima sesión de juicio, podríamos decir, la última etapa del juicio, así es que bueno, estamos dando una condena ejemplar contra quien intentó matarla, que es Matías Olmedo. Señorita Castro, desde su punto de vista, ¿cómo pueden calificar el accionar de la justicia argentina en general y en particular acá en la provincia de San Juan? Ayer, ante estos hechos que desgraciadamente se dan, se están conociendo estadísticas, no sé si estadísticas de la propia justicia. Cada 26 horas, entre 26 y 35 horas muere una argentina, una mujer argentina. ¿Esto es así? Este dato que está dando la justicia, el Poder Judicial de la Nación, ¿es fehaciente? Sí, por supuesto, es así. Una mujer muere cada 31 horas, pero no bajo cualquier causa. Víctima de un femicidio, es decir, por un odio, por el hecho de ser mujeres, por cómo nos perciben a las mujeres en la sociedad, no como sujetos de derechos, sino como objetos que pueden descartarse en el momento en el que generalmente un varón decide que ya no les es funcional en su vida. Y la verdad es que eso es muy triste y nos pesa a todas las mujeres, inclusive a las que no sufrimos los tipos de violencias más extremas, pero te aseguro que no hay ni una sola mujer en nuestro país que no sufra violencia de algún tipo. ¿Me escuchan? Sí, estamos hablando, perfecto. Perdón, es que yo me escucho por ahí muy acoplada. Ahí mejorando la comunicación. Ahí la está mejorando nuestro compañero. Sí. Bien. Bueno, ahora sí escucho un poco mejor. Bien. Y respecto a la pregunta que me hacían sobre el sistema judicial, y creemos que deja mucho que desear el sistema judicial, creemos que está muy atrasado en cuanto a la perspectiva de género, que es algo por lo que venimos luchando hace muchos años. Nosotros pensamos que un sistema judicial que tenga personas trabajando en él con perspectiva de género, que puedan entender cómo se sienten las mujeres al momento, primero de ir a hacer una denuncia, cambiaría todo esto. Pero no es la respuesta que recibimos de este sector del Estado, del Poder Judicial, porque cuando las mujeres van a hacer las denuncias, las maltratan, las revictimizan, las vuelven a ser víctimas de esos casos que sufren de violencia, y cuando llegan a los juicios no son ejemplares, no son rápidos. A veces llevan años las resoluciones de los juicios, y mientras tanto las mujeres siguen siendo violentadas, hostigadas por sus violentadores. Entonces las situaciones que viven las mujeres son tan complejas que yo ayer lo hablaba en otro medio de comunicación. Yo creo que las mujeres llevamos décadas recibiendo un aprendizaje negativo hacia el sistema judicial, hacia el Poder Judicial, y que es mejor no hacer las denuncias, porque cuando se atreven a hacer la denuncia viene una ola de situaciones mucho mayores en cuanto a la violencia. Entonces hay muchísimas mujeres que ya no se animan a denunciar, prefieren seguir padeciendo la violencia en silencio.
y eso es mucho más penoso todavía. Entonces creemos que tiene que cambiar, y por eso hace años se pudo sancionar la ley Micaela, que me parece que es fundamental, porque la ley Micaela exige que los 3 poderes del Estado se formen con perspectiva de género y que sepan y puedan entender y ponerse medianamente en los zapatos de esas mujeres que transitan esas historias tan complejas de violencia, que nosotros sabemos que se dan en una escalada de violencia. Bien, no es que de un día para el otro un hombre decida matar a una mujer y listo. Claro. La violencia se empieza a sufrir desde mucho antes y desde otros tipos de violencia. No es siempre física. Empieza por la psicológica, por empezar a generar presión con los hijos, por apartar de los hijos, por apartarlas de las familiares, de las amigas. Hay violencia económica en el medio, hay violencia de un montón de tipos. Entonces creemos que es un proceso que necesariamente exige el acompañamiento del Estado, y hoy entendemos que el Estado está ausente. Y además de estar ausente, como lo ha hecho durante mucho tiempo en muchas áreas, reivindica ciertas acciones violentas, y eso nos parece mucho más alarmante en esta situación. Bien, me llama mucho, ¿no?, una crónica que sale en un medio provincial a los 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, que se habían registrado en la República Argentina 3.424 nuevas víctimas fatales a consecuencia de la violencia de género. Esto lo ha indicado este informe, y indica mucho sobre el informe en sí, sobre el femicidio, el transfemicidio, el lesbicidio, y da también el informe total. Dice que han habido en estos 11 años 3.073 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, o sea, a través, ¿no? Y 4 lesbicidios, mujeres lésbicas. Y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños, lo cual que también han sido víctimas de violencia de género, los varones, estos 269. Lo cual implica de que, bueno, la verdad que no es alentador estos números luego de 11 años, ¿no? No es alentador, y pese a que contrasten con el año anterior y digan este año tenemos menos femicidios, y la verdad es que no es alentador, porque una mujer que maten, si uno realmente es empático, se pone en la situación de las familias que pierden a una hija, a una hermana, a una tía o a una madre por un femicidio, y la verdad es que contar a una sola mujer víctima de femicidio ya es alarmante. Claro. O sea, no sé en qué cabeza cabe pensar, bueno, no, son 100, son 200, bueno, bajaron 20, hay 20 menos que murieron este año, y que eso sea como para no alarmarnos y no hacer realmente una reflexión. Me parece que tenemos que como sociedad pensar mucho más de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de historias de vida, estamos hablando de niños que quedan sin madre, como ustedes nombraban ahí, estamos hablando de todo un grupo familiar que pierde a un integrante, con vidas que valen muchísimo, todas las vidas valen. Y la verdad es que los datos son alarmantes, y esto parece no erradicarse nunca, si bien es nuestra lucha contra la erradicación de la violencia, porque bueno, entendemos que hay un sistema que tiene que articular entre nación, entre las provincias, entre los municipios, para trabajar de manera conjunta en esta gran problemática social que tenemos las mujeres. Vos nombrabas que también hay hombres víctimas. Sí, también los hay, claro que sí, pero los números, estos datos que nos sirven también para reflejar y distinguir cuáles son problemáticas sociales y cuáles no son. Y bueno, nos dan a entender que la problemática social que tenemos las mujeres, y que sigue siendo muy fuerte y que cala muy hondo en la sociedad, es de los femicidios. Entonces creo que hay que trabajar mucho, y el Estado cada vez nos deja más solas en ese sentido. No solo es de parte del Poder Judicial, sino de todas las instituciones que tendrían que estar alerta a todas estas situaciones que atraviesan las mujeres. Romina, le hago la siguiente consulta. Hemos, como comunicadores sociales, como humildes periodistas,
permanentemente estamos leyendo información que sale a través de diversos medios, incluso información oficial. Acá la Corte cada 2x3 está haciendo cursos o jornadas de perspectiva de géneros para sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sirve todo esto? Porque, a ver, han habido muchas condenas a través de este nuevo sistema acusatorio que lleva un par de años, en donde, bueno, se condena a un hombre por haber ejercido violencia de género hacia su pareja, hacia una mujer, hacia su novia, etcétera, pero se le dé tareas comunitarias, probation, unos años de confianza de por medio, un curso, una jornada para que tome conciencia de lo que hizo. A este chacal, a este monstruo de Córdoba, aparentemente por ahí venía la mano, Yomina, y ya con una sentencia anterior, con una probation, ¿no? Y con una fianza. Totalmente. Por eso decimos que el sistema judicial falla, porque cuando, en este caso, este femicida de Córdoba, Claudio Barrelier, sí, él tenía un prontuario, sí, él tenía denuncias penales, él había estado ya detenido 20 días, sí, imagínense qué cantidad de días, nada menos que por privación legítima. Nos agarramos la cabeza cuando pensamos que otra mujer, su exnovia, vivió una situación, sí, similar y solamente lo tuvieron detenido 20 días. En ese sentido nosotros decimos, el Estado es responsable, porque cuando hay denuncias que no se toman, cuando hay perimetrales que no se cumplen, cuando las condenas no son ejemplares, y claro que estamos hablando de un Estado que está ausente, pero bueno, después ustedes nombraban, bueno, acá hay por parte de la Corte ciertas charlas, y sí, claro que sí, porque creo que también hay gente comprometida en el sistema, que es desde su lugar de trabajador, en este caso conocemos trabajadoras del Poder Judicial, que sí tienen una mirada, que es la que nosotras necesitamos, que sí tienen esa perspectiva de género y bueno, proponen hacer charlas, debates, llevar información a la sociedad, pero no es una cuestión articulada. Entonces terminamos haciendo todos, cada uno lo que podemos por su lado, y si no lo hacemos de manera articulada y con una política como eje que ven así, ¿no? Bueno, y esto no lo vamos a lograr nunca. Si aprobamos leyes como la Ley de Educación Sexual Integral, con la cual trabajamos tanto en las escuelas y que ha dado sus grandes frutos, y después viene otro gobierno y tira por la borda la ley y la desprestigia, y bueno, seguimos en la misma, y no, ni siquiera seguimos en la misma, retrocedemos. Claro. Entonces, creo que eso es lo que estamos exigiendo hoy. No queremos retroceso en todas estas políticas que hemos logrado, porque las leyes que hemos logrado, y que tenemos un abanico enorme de leyes, que hemos logrado gracias al trabajo de un montón de organizaciones sociales, de partidos políticos, de agrupaciones estudiantiles. Todo eso que se ha logrado ha sido por la lucha, por el trabajo, por el conocimiento, por el gran trabajo de profesionales, y no queremos que eso se disuelva. Queremos sostenerlo, y hay que sostenerlo, por supuesto, con presupuesto, porque nada funciona sin presupuesto, porque para que las leyes funcionen necesitamos profesionales trabajando en cada uno de los programas que surgen de esas leyes, y en este momento estamos en un estado deplorable de asignación de recursos a esos programas. La problemática es enorme. Yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver justamente con este informe, ¿no? Pero más allá de la cantidad de varones, ¿no? Porque, mire, 269 femicidios vinculados a varones y niños, y me voy a referir a los niños, ¿no? Y la pregunta que le voy a hacer tiene que ver con que si no hay por parte, ¿no?, de las agrupaciones justamente feministas alguna autocrítica. ¿Por qué? Recuerdo aún muy presente el caso de hace unos años. El caso el pequeño de San Luis. El pequeño de San Luis, que fue Lucio Dupuy, que fue fallecido, matado atrozmente. Por sus dos madres o por sus dos monstruos que tenía al lado, y que también las instituciones fallaron, desde la escuela, desde el juzgado de familia, pero nunca vi a una institución salir a protestar como lo van a hacer ahora, justamente por los femicidios de mujeres. En este caso fue un niño, no un hombre, un niño, no recuerdo si eran 5 o 6 años. ¿Hay alguna autocrítica al respecto? Sí. Yo no puedo hablar en referencia o en representación del resto de las organizaciones, pero sí te puedo decir que yo veo que está mal dado el foco, muchas veces por el periodismo, para juzgar estos casos, porque cada vez que asesinan a alguien quieren que las feministas
o que las agrupaciones salgan a hacer declaraciones. Primero hay que entender cuál es nuestra lucha. Nuestra lucha es por las mujeres, pero ojo, ni siquiera nos quedamos con las mujeres, porque si ustedes empiezan a indagar en la historia, van a conocer y van a entender que las mujeres hemos sido las que históricamente, y no estoy hablando de las últimas décadas, históricamente hemos luchado por los derechos de los niños. Históricamente. Y cuando hay algún problema con los niños en la escuela, las que salen a quejarse, ¿quiénes son? Las madres o los padres, las madres. Y cuando las leyes, todas las leyes hoy con las que cuentan los niños, de los derechos de los niños y de los adolescentes, han sido promulgadas gracias al empuje que han dado todas las organizaciones sociales de mujeres. Entonces creo que primero eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no queda como que nosotras no luchamos por nuestros hijos. Yo soy mamá, soy docente y lucho muchísimo por mis alumnos y por mis hijos, porque entiendo que tienen que vivir libres de violencia. Y el caso de Lucio Dupuy, yo creo que nos puso en una situación de ¿por qué no salen las feministas a decir algo? Para mí está perfecta la condena, y yo creo que hubo un sistema que falló desde el primer momento porque no atendió a los signos de alarma, a las alarmas que ya tenían un montón de sistemas y de instituciones para poder hacer que ese niño finalmente no muera. Yo creo que eso fue una desidia del Estado total, y que esos son los principales culpables. Nosotros no nos podemos hacer responsables de la cabeza maltrecha de esas mujeres, por supuesto que no, y creo que nadie se puede sentir contento de lo que le pasó a ese niño. Yo creo que ninguna mujer de ninguna organización feminista ha salido a defenderlas, o si hemos visto eso. Yo no tampoco salir a defenderlas. Tampoco salieron a criticarlas. Por eso. No, por supuesto, y nosotros de nuestro movimiento tampoco hemos salido, porque entendemos que es un caso, un asesinato totalmente morboso, totalmente, y que por supuesto que esperamos que tenga la condena ejemplar como cualquier otro asesinato, ¿no? Pero me parece que ponerlos en el foco a nosotras, como si nosotros tuviésemos que salir todo el tiempo a defender a toda la sociedad, y no es de lo que nos encargamos. Creo que tenemos ya un gran trabajo, y si no, díganoslo ustedes, si no tenemos un trabajo y trabajamos todo el año, porque yo también quiero decir algo. Las mujeres no salimos a la calle solo el 8 de marzo, cuando es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o el 3 de junio, hoy por el Ni Una Menos, o el 25 de noviembre, cuando es el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotras trabajamos todo el año, aparte de lo que laburamos en nuestros trabajos. Claro, aparte de lo que trabajamos, le dedicamos nuestra vida, porque parte de nuestra vida transcurre con violencia de diferentes tipos. Entonces, encima de todo eso, sentirnos nosotras culpables de lo que pasa, me parece que es un montón. Me parece que la sociedad es la que tiene que hacer una autocrítica con respecto a eso. Porque ayer veía comentarios en las redes sociales, decían, menos mal que se nota que estas no laburan, tienen tiempo para salir a la calle. Y no, la verdad es que no, vivimos estrujadas y totalmente explotadas con un sistema laboral que cada vez nos exprime más. Totalmente. Y a pesar de todo le dedicamos los pocos minutos de tiempo que tenemos en nuestras vidas. A veces se los quitamos a nuestros hijos, en la casa, en las tareas del hogar, para salir a la calle a reclamar. Porque saben que tenemos gente que sufre violencia, como le ha pasado a una compañera nuestra del movimiento de mujeres, que pensó que nunca le iba a pasar esto. Y su sobrina fue la víctima de intento de femicidio del que le estaba contando recién. Ella lloraba cuando nos decía, yo estoy en el movimiento de mujeres de hace años, lucho por las mujeres, pero nunca pensé que me tocara tan de cerca que casi la mataran a mi sobrina. Me paro en ese caso porque lo hemos seguido de cerca, Romina. ¿Te llama la atención del que el imputado, el acusado imputado, sea tan joven, Romina? Sí, tan joven. Le ves la cara y es un niño, un adolescente. Sí, es un adolescente. Y bueno, obviamente es mayor de edad porque es mayor de edad porque está siendo juzgado, como se llama, como mayor, por supuesto, es decir, tiene mayor edad, exactamente. Pero vos le ves la cara y vos decís, no, este pibe no. Totalmente. Exactamente, no creo que es muy joven. Sí. Entonces nos tenemos que preguntar cómo hacemos para erradicar la violencia. Exactamente. A ver, y te llevo porque es muy interesante la charla, Romina. La violencia de género, la violencia hacia la mujer, la violencia...
¿cómo lo podés localizar? ¿En qué parte etaria? ¿Se da de mayor de 40 años? Porque, a ver, acá está saltando este monstruo de Córdoba, no llega a los 40 años, Romina. Es decir, no todos los que peinamos cana, ahí te da que tal vez son las generaciones más jóvenes, las más violentas, Romina. Sí, totalmente. Y es lo que nos alarma también, ¿no? Lo que nos tiene que hacer reflexionar. Los que ya superamos los 40 años, los que, como es el dicho, ya estamos a mitad de camino, me animo a decir de que, obviamente, debe haber, pero somos más centralistas. De alguna forma, ¿cómo se llama? Se está dando de que cada 2 por 3 las denuncias son que toman estados públicos, son la novia, son de adolescentes o jóvenes, etcétera, Romina. Hay muchas denuncias por acoso. Exactamente. Jóvenes muy jóvenes, y a mí me pasa, y yo se los digo porque soy docente, y charlo mucho con mis alumnas adolescentes, y ellas me cuentan cómo las acosan muchas veces los varones. Y digo, la violencia fluye en general en toda la sociedad, desde todos lados, pero las que terminan protagonizando estos eventos son las mujeres. Y hay que preguntarse, sí, ¿por qué tanta violencia desde tan jóvenes? Y hay que ver cómo atacarlo de raíz. Y digo, en ese sentido, todas las instituciones y el sistema educativo y juega un papel fundamental. Porque si nosotros no les enseñamos desde chiquitos a los varones a tratarnos de igual a igual, hablo en cuanto a los derechos sociales que tenemos. Porque después empiezan a decir, pero si no somos iguales que su cuerpo, y empiezan a hacer foco en otras cosas que la verdad que me parece que ya en esta altura estamos hartas de escuchar esos debates, perdón que lo diga, pero estoy hablando del acceso a los derechos que tenemos las mujeres, y socialmente no somos vistas iguales, y yo por ahí escucho a niños chiquititos que salen de la escuela diciendo en broma, anda a cocinar, mamá, cuando la mamá los reta por algo, y los otros días escuchaba un nene que decía, anda a cocinar, mamá. Pero esas cosas que eso seguramente, disculpame que te interrumpa, Romina, perdóname que te interrumpa, pero eso seguramente que si ese niño muy chiquito le contestó eso a la madre, eso porque lo escuchó al padre o a la pareja de la madre decírselo en la casa, y ¿no? te está hablando alguien que supera, mi compañero supera los 50 años, yo estoy cerca de los 50 años. Supero los 60, estoy cerca de los 70. Claro, bueno, eso es de muy, exactamente, eso es de muy vieja data. Pero de ahí, ¿cómo se llama? Eso era de la típica sociedad machista y patriarcal. Exactamente. La mamá en la cocina. La mamá en la cocina hasta que empezó a hacer falta el dinero, porque hay que decir las cosas como son. Y tuvo que salir a acompañar al marido, al padre, a la pareja, a traer dinero a la casa. A muchos hombres no les gustó, fue que después la mujer ganaba más que el hombre y era más capaz que el hombre. Hoy en día tenemos mujeres que son más capaces en todos los sentidos. Tenemos científicas que son un ejemplo. Colectiveras mujeres, remiseras mujeres. Las capacidades y las actitudes creo que también es un debate que ya quedó totalmente obsoleto, ¿no? Pero insisto, tenemos las mismas capacidades, pero bueno, tenemos un acceso diferencial, ¿no? Hay una brecha de género importante en el acceso al trabajo. Exactamente, a eso iba, Romina. Ahora ha desencadenado también un odio importante. Eso de que las mujeres podamos ser independientes, y genera odio en muchos varones que todavía quieren sentirse quienes mandan en la casa, quienes administran el dinero, y todo eso va generando mucha rispidez en las parejas en general. Pero bueno, yo creo que hay una cuestión de cómo nos vemos desde que nacemos los varones y las mujeres, y una cuestión de respeto que tenemos que trabajar, pero muchísimo, y el Estado tiene que estar ahí presente para que eso sea ley, para que seamos iguales socialmente en el acceso a los derechos. Por último, Romina, para no restarte más tiempo, hoy es la movilización 16:30, es la convocatoria hasta las 18 horas. Esto se va a dar en todo el país, pero te hago la siguiente consulta: ¿por qué acá a las 16:30, cuando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, se va a dar a partir de las 18 horas, Romina? Sí. Bueno, lo que pasa es que a nivel nacional las convocatorias a veces tienen diferencias horarias, pero propias por los trabajos, bien, o por los lugares. Lo mismo ver la urbe de Buenos Aires y su clima,
que contrastarlo con el nuestro. Cuando tenemos convocatorias del 8 de marzo, por ejemplo, que hace mucho calor, y nosotros acá la convocatoria la hacemos después de las 6 de la tarde, y en Buenos Aires la hace mucho más temprano, pero tiene que ver con esas cuestiones. Nosotros acá sí convocamos a las 4:30 en la legislatura, y esperamos que toda la sociedad, varones y mujeres y niños y todo el mundo vayan a esta convocatoria para exigir que cese la violencia y que no queremos ninguna mujer más muerta por femicidio. Y de ahí nos vamos a dirigir a la Plaza 25 de Mayo y vamos a leer el documento que hemos elaborado con una gran multisectorial de mujeres con la que venimos trabajando desde el 8 de marzo. Bien. Donde, bueno, vamos a volcar todas nuestras reivindicaciones y las exigencias que tenemos al gobierno de turno, nacional Bien. Y provincial también. Romina, la última, ¿cómo ustedes manejan datos a nivel internacional? ¿Cómo está la República Argentina con respecto a los países vecinos, por ejemplo? Chile, que sabemos que es otro tipo de sociedad, Paraguay, que sabemos que es una sociedad muy machista, etcétera, Romina. Sí, la verdad es que nos llevaría todo un programa a analizar. Bien. No tengo los datos acá, pero sí te puedo decir que depende mucho de la cultura que tiene. Sí, por supuesto. Porque la violencia, hay culturas en las que está totalmente naturalizada. Entonces, primero, lograr que las mujeres o el resto de la sociedad entienda que algo es violencia es todo un tema. Es muy difícil hacerlo ver. Pero ya que me hiciste esta pregunta y no tengo los datos concretos, pero sí les cuento que este año Argentina va a ser sede de un encuentro internacional de mujeres de Latinoamérica y del Caribe. Es el 4º encuentro que se hace. Bien. Y este año Argentina es sede en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a reunir con otras mujeres de otros países justamente para hablar de estos temas y para ver cuál es el estado de situación actual. Bien. Así es que bueno, después si nos llaman les podemos contar más sobre ese encuentro e invitar a todas las sanjuaninas a participar. A ver, ¿San Juan va a participar en este encuentro o Romina va a participar? Sí, vamos a participar. Sí, vamos a participar de este encuentro en Buenos Aires, que va a ser 24, 25 y 26 de julio. Bien, va a ser el mes que viene, así que seguramente, Romina, te vamos a estar convocando, llamando, para que nos comente cuando esto te pide ya en el mes de julio y nos comente, ¿no? Y las conclusiones. Yo no quiero hacer una, obviamente, no quiero quedarme sin hacerle la siguiente pregunta. Se ha mandado un proyecto nuevo para reformar el Código Penal. La cabeza de Cunio Libarona. ¿Te preocupa que la figura del femicidio en el nuevo proyecto desaparezca? Sí, claro que sí, porque Milei lo planteó desde que asumió y estuvo en el foro de Davos, fue lo primero que planteó, ¿no? Sacar el artículo 80 del Código Penal y esta figura de femicidio. Y sí, nos preocupa, claro que nos preocupa, pero bueno, nosotras... Porque, a ver, el femicidio, Romina, lo que hace es que se incrementa la pena. Claro, que se implemente la pena, que ese es el tema también, de que un asesinato común, el femicidio, claro, pero a ver, que hay una violencia que debe tratarse. Claro. Después de ahí se desprenden un montón de leyes, entendiendo que la violencia de género existe. Y el Código Penal no lo contemplaba. O sea, matar a una mujer era matarla listo, como cualquier otro asesinato, y no es bajo el mismo modo que se comete. Entonces, por eso luchamos tan fuerte para que se incorporara en el código. Y sí, nos preocupa, claro que nos preocupa, porque entendemos que están avanzando con las leyes y las reformas que quieren desde el gobierno nacional, pero bueno, además de preocuparnos, nos ocupamos también. Así que mientras estemos activas, y somos mujeres luchadoras y creemos que tenemos una fuerza enorme y que no nos van a detener, y que no tenemos miedo, y que vamos a hacer hoy la voz muchas mujeres de San Juan y del resto del país que ya no están, y ustedes que son periodistas habrán charlado de tantos femicidios acá en San Juan, de tantas mujeres que encontraron descuartizadas, exactamente, bueno, han habido casos muy resonantes, muy estremecedores, en donde, pero todo se cae, Romina, creo que como comenzó esta nota, la justicia, a ver, a este chacal de Córdoba, le podés dar reclusión perpetua, lo máximo 25 o 30 años. Acá no existe la cadena perpetua. Acá nadie muere en la cárcel. Exactamente, nadie muere. Acá hay un solo perejil que es que está en la cárcel, que es este hombre, el Ángel, que robaba y también mataba, era un psicópata. Que es porque ya no se puede sociabilizar. Él mismo exactamente no quiere salir. Pero fíjense que cuando hablamos de las condenas, porque hasta aquí me escucho tarde. Claro, es lo que llegó tarde. Sí, por eso digo
las leyes preventivas. Hay que hacer foco en las leyes preventivas para que esto no ocurra directamente, claro. Para que no haya ningún hombre que goce con hacer sufrir a una mujer, para que no haya ningún hombre que con la libertad que lo hacen ahora en las redes despotrican contra las mujeres como lo hacen. Si ustedes entran a los comentarios en las redes, la verdad es que da vergüenza ajena, y es porque primero no se animan a dar la cara, nunca harían una entrevista con ustedes, pero son femicidas ya de pensamiento. Entonces, sí. Bueno, creo que hay que atacarlo desde raíz. Sí, totalmente. Tanto el hombre como la mujer son seres humanos y deben ser tratados con la misma igualdad, siempre ante la ley como corresponde. Romina, te damos las gracias por estar con esta conversación que hemos tenido. Se nos cumple el horario del programa, son las 13 en punto. Te damos las gracias y sin ninguna duda, ¿no? Ser como lo ha sido siempre en todas estas marchas de Ni Una Menos durante 11 años, una marcha más, la número 11 justamente en esta ocasión en la provincia de San Juan y en todo el país. Te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y seguramente vas a leerse este comunicado con toda la atención de las mujeres y ojalá de todos los hombres de la sociedad sanjuanina. Muchísimas gracias. Bien, gracias, los esperamos. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Romina Castro, referente de Mujeres Sanjuaninas, charlando con los cronistas de la mañana. 13 horas.